sos la cafetería número 63 del mundo, 65, ¿verdad? 65, Número 65 del mundo. Wow. Te la edad en algún punto sí te juega en contra. O sea, emprender joven te juega en contra para acceder a créditos, para que te den ciertos papeles. O sea, así mal, o sea, a mí no me gustaba. Y mi mamá me decía, tome fotos y publique, y dices que a mí no me gusta. No me gusta. Wow, o sea, al final un chavo, podríamos decirlo, de 17 años tenía o estaba preparado más para venir y gestionar esto que alguien de 30 años. Exactamente. Y al final, mi papá vio que realmente tenía muchas ganas. Mi papá con los ahorros de su vida me compró la máquina. O sea, yo eso es algo que agradezco mucho. A los 18, ¿quién te va a dar un préstamo? Eso es algo que yo suelo pelear mucho. Porque la edad que nosotros tenemos, si nosotros queremos optar por un préstamo o por un crédito para poder seguir invirtiendo por nuestra edad, puede ser que tal vez tengamos el capital que ya hemos reunido, hemos hecho un buen récord crediticio en esto desde los 18, pero si a los 22, tenemos 22 años, no te lo dan. Do it every day and then go stop. They said I wouldn't make it to the top. They wanna take my place, take my spot. Beginning of the day. Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Diego, ¿cómo estás? Mucho Al final gusto. Nos acabamos de conocer. Es la primera vez que platicamos, así que creo que va a ser bien interesante hablar y platicar y que nos contes un poco de cómo está tu emprendimiento, bueno, cómo está tu negocio. En realidad, el propósito de este proyecto es inspirar a los jóvenes y mostrar que la edad no es una limitación. Entonces, siempre empiezo preguntando 3 preguntas principales. Primera, ¿a qué te dedicas o cuál es tu negocio? ¿Cuántos años tenés y cuántos colaboradores tenés actualmente? Y después vamos desglosando un poco la historia. Pues muchísimas gracias ahí por la invitación, te agradezco bastante, gracias por pensar en mí. A mí realmente hablar de esos temas me gusta mucho porque creo que es importante motivar a las juventudes hoy en día a que hagan lo que les apasiona. Bueno, la primera pregunta era ¿a qué me dedico? Yo soy barista, pues por profesión así soy barista, soy catador también, tostador de café, soy estudiante de agronomía. Y actualmente cuento con un coffee shop de especialidad, que creo que es algo que creo que quiero abarcar mucho. ¿En qué cambia una cafetería? Que supongo que lo podemos desglosar más adelante, pero nosotros somos un specialty coffee, que actualmente esto nos ha llevado por nuestros procesos y la alta calidad que nosotros manejamos desde la planta a estar en un puesto mundial, que es el top 65 del World of 100 Best Coffees of Guatemala, of the World, que es de todo el mundo. Justamente hace unos meses estuve en Madrid en esta premiación y pues es increíble, ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo es muy puntual y vamos cuidando cada detallito y cada eslabón de todo, desde el servicio, desde la calidad del productor, protocolos, fermentos de café, servicio. Entonces a eso es a lo que me dedico, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22 años. 22 y años. Actualmente somos 7 colaboradores. Aquí en Café Reyes, y pues seguimos buscando personal por si de repente alguien ve el podcast y quiere aprender del mundo del barismo y quiere introducirse en todo este mundo, pues ahí está, nosotros estamos recibiendo sede actualmente. Ok, perfecto. Entonces ya saben, si ustedes están buscando ahí un lugar donde laborar y con muy buen ambiente, aquí tienen acá Café de Reyes. Entonces, pues bueno, ya conocimos un poco qué es con lo que en realidad vamos introduciendo. Ahora quiero que nos contes un poco de cómo está tu historia. Tenés 22 años. Me gustaría saber cómo empezó y cómo empezaste a entrar al mundo del barismo, ¿es verdad? Sí, del barismo. ¿Cómo empezaste en el mundo del barismo? ¿Qué te motivó? Y principalmente que nos desgloses a qué edad te empezaste a adentrar a esto y al final cómo surgió todo esto, porque aquí estamos, para los que no saben, estamos dentro del café, estamos en Café de Reyes, entonces estamos acá en las instalaciones y pues obviamente todos sabemos que tener un local, una locación física, no es como que, ok, de la noche a la mañana vengo y lo monto, sino que nos contes un poquito más de cómo ha sido el proceso de todo esto, de ir armando todo esto y que nos vayas contando un poco más de tu historia y principalmente con las edades, ¿va? Para ver cómo iniciaste. Pues a mí desde el inicio, bueno, yo soy de acá de Quetzaltenango, 100% quetzalteco. Regularmente en mi casa nosotros nunca hemos tomado lo que es café instantáneo, la verdad. Nosotros siempre tomamos ya sea café percolado, a veces tal vez la calidad de café no era la mejor, pero por lo menos nosotros en mi casa, mi mamá siempre evitó como que no tomáramos café instantáneo. Entonces siempre yo tenía el gusto por el café, que mi mamá me preparara café con leche. Y yo recuerdo que hubo una época en la que como que las bebidas energéticas se pusieron muy de moda. Mi papá, por trabajar bastante, a veces tomaba unas, pero hasta que el doctor le llamó la atención y dijo, mire, o sea, mejor le recomiendo que cambie el café, las bebidas energéticas por el café. Y ya yo veía a mi papá, ya cuando íbamos a tomar café, que ya él pedía un espresso, que él ya pedía un cold brew, que hablar de cold brew hace
10 años, 12 años, 15 años. A la gran, o sea, es muy innovador. Que en ese entonces, ¿Qué es un cold brew? un cold brew es un reposado en frío. Es una bebida que tiene todo un día de reposo. Bueno, puede ser más, depende de la receta del que quiera. Pero de por sí el café lleva sumergido mucho tiempo en agua y esto permite que el café tenga bastante punch de cafeína y muy rico, ¿verdad? Ah, ok. Pero O sea, hablar de eso antes, no. No era algo tan... imagino que no para sigue nada. siendo algo tan común. O sea, ahora sí. Ya hoy en día ya es muy común. Antes no. Recuerdo que una de las cadenas más grandes, como San Martín, fue de los primeros en introducirlos. Y ahí probé un cold brew y recuerdo que me gustó bastante. Pero, como te decía, era como muy poco de la cultura del café acá. Si vos querías un capuchino o querías algo rico, de verdad que era muy limitado. Podías ir tal vez nada más a cadenas muy grandes. Pero luego, pues tengo muchos los recuerdos con mi mamá también, que mi mamá siempre me llevaba a tomar un café, a comer un pastelito. A veces después de ir a dejar a mi hermana mayor a estudiar, íbamos a tomar café. Es como que los primeros recuerdos que tengo de todo lo que es lo relacionado al café es con mi mamá, con mi papá. Entonces son recuerdos como muy íntimos, muy sensoriales en todo y en todos mis recuerdos, ¿verdad? Entonces como que siempre me gustó todo el mundo lo del café, siempre me gustó mucho. Y recuerdo que uno de mis primeros enojos de niño, cuando tenía como 4 años, me enojé con mi mamá porque yo le había pedido a mi mamá un capuchino. Mi mamá no tenía cómo preparar un capuchino, ¿verdad? Entonces vino y me compró uno de esos de sobrecito y lo batió. Okay. Y para que le saliera la espumita, y obviamente no quedó como la espuma normal de un capuchino. No era un capuchino. Y yo recuerdo que yo amo a mi mamá y la agradezco y el infinito amor de mi mamá de querer hacer mi capuchino, como yo así. Pero en mi inocencia de niño yo me enojé con ella. Dije, no, yo quiero un capuchino y le hice un gran berrincheo. Entonces como que desde ahí ya tenía esa iniciativa de querer hacer algo como de preparar café, ¿verdad? Luego en sexto primaria, yo de regalo a mi mamá le pedí de que se me podía comprar una máquina de espresso. Una máquina de Oster sencilla. Recuerdo que mi mamá me la compró de bisacotas. Yo estaba re feliz, estaba emocionado. Ya fuimos. Recuerdo que los cafés que compraba eran así de mala calidad y solo pedía que los molieran fino, lo colocaba. O sea, no había como nada, o sea, no había conocimiento previo detrás, solo lo hacía por hacerlo, pero era muy feliz haciéndolo. Era demasiado feliz y recuerdo que la gente que llegaba a mi casa, yo era re feliz preparándole un capuchino. Un capuchino. Sí, o sea, pero era así súper feliz. ¿Te gustaba mucho como que compartir esa parte sí, de ajá, un detallito con ellos? Como que la detalle. hospitalidad, y que la hospitalidad fuera muy diferente. Eso me fascinaba, me encantaba. Pero luego fui creciendo. Ya aquí en Shela se empezó a escuchar un poquito más de café de especialidad, pero lastimosamente el café de especialidad que había, hay que ser sinceros, y tal vez me fui por eso, pero era de muy mala calidad. Era de muy mala calidad, pero eran los inicios del café de especialidad. Era lo que había en ese Era tiempo. lo que había en ese entonces. Entonces recuerdo que la primera Aeropress que probé me gustó, que fue un método, es un filtrado, se lo suele llamar, que es una preparación diferente. Se me hizo como muy único, se me hizo como muy especial. Entonces recuerdo que pedí que como que me puse a indagar más, me puse a averiguar más. Ya encontraba unos videos en YouTube ya de personajes muy famosos como James Hoffman, que es un británico que habla de café y que fue campeón mundial. Entonces ya uno podía encontrar como ciertos videos así, ¿verdad? En ese entonces recuerdo que me puse a averiguar, investigar y todo el rollo. Y me di cuenta de que uno de los factores más importantes era la molienda. Y yo en ese entonces no desconocía. Ya empecé a probar un par de cafecitos ya de mejor calidad. En ese entonces los pioneros de café de especialidad aquí en Guatemala fueron para mí, y los primeros cafés que probé de especialidad fueron con unos coreanos que están en Pana. Estos de Café Loco, ¿no has escuchado de ellos? No los he escuchado. Sí, los voy a buscar después. Ahí probé mi primer espresso y recuerdo que me voló la cabeza. Increíble el trabajo de ellos. Y recuerdo que a partir de ahí dije, bueno, esto es el café de especialidad. Y luego de esto ya entré yo en diversificado. Todo esto fue como que mi etapa de básico, primero, segundo, tercero, cuarto, que yo tenía como que eso de prepararme en mi casa, prepararme bebidas con saborizantes y así. Entonces ya en quinto bachillerato yo ya sabía un poquito más y me había dado cuenta de que uno de los factores más importantes era un molino. O sea que creo que es más importante antes tener un molino que tener una máquina de espresso. Ok, qué interesante. Entonces recuerdo que le pedí a mis papás de que de regalo de bachillerato me regalaran un molino. Un molino. Ya cuando ellos me compraron un molino usado y todo el rollo, ya un poquito más especializado, ese lo tengo acá. De repente si quieres grabar después, ese lo tengo acá. Creo que seguramente lo vamos a poner aquí en la toma. Sí, perfecto. Entonces recuerdo que yo feliz, emocionadísimo, de verdad que no había tenido tantos pics de felicidad en mi vida como en ese momento en que me compraron ese molino.
Pero luego teníamos ese mismo problema, que costaba encontrar café de especialidad. Un gran amigo, Walfred, ya estaba trabajando café de especialidad desde hace mucho tiempo, pero yo no lo conocía. Pero él, de verdad que él ha sido un pionero aquí en Quetzaltenango. Y recuerdo que empecé, ya luego lo conocí a él. Y empezamos. Bueno, ahorita traen el café. Dale, ya, pasa, no te das pena. Vamos a pausar un ratito en lo que ponen aquí. Nos acaban de aquí traer un método de café. Estos son filtrados, se les suele llamar. Esto como tal es un método de goteo. Es un B60, es de mis métodos favoritos. Tal vez enfocamos aquí un poco, Tomás, para ver esto. Vamos a probar uno de los nuevos cafés que tenemos, que es una variedad Catuai amarillo. ¿La vamos a mostrar aquí? Sí, dale. Sí. Este café proviene de Jutiapa. Este café lo trabajamos con Ronald Pivaral, que es un ingeniero agrónomo que se especializó en el Zamorano, que es una universidad de agronomía. Él es un máster en todos los protocolos y toda la ciencia agronómica que hay detrás de una planta de café. Y tiene un fermento que se llama natural anaeróbico. Eso consiste en que este grano se dejó fermentar en un ambiente sin oxígeno. Y eso hace que como que las bacterias, levaduras, hongos empiecen a fermentar. Y estos azúcares que tiene el café se hagan más complejos de lo que ya son. Entonces nos tira sabores muy diferentes. Lo solemos servir en este tipo de copa para que sea una experiencia un poquito más compleja. Ya no sea una experiencia solo de paladar, sino que sea también olfativa. A ver qué te parece. Te recomiendo yo que lo vayas probando caliente, que lo pruebes tibio y que lo pruebes frío. A ver qué te parece. Dale ahí, salud ahí por el podcast. Salud ahí. Ahí salud con todos los invitados que están viendo. Ahí los invitamos a que lo prueben, a ver qué les parece. Oh, está muy diferente. Bueno. Sí. Se cuenta, es muy diferente. Se siente muy diferente a un café tradicional. Es bien, pero bien diferente. No. Fíjate que en frío va a ir mejorando mucho la taza. Ok. Bueno, regresando al tema, entonces ya empecé a investigar más y justamente cayó pandemia. Y pandemia, creo que yo la harán para todos los que estábamos entre los 17, 16, 15 años en esa edad, fue algo muy fuerte porque no sabíamos qué iba a pasar. Creo que como adolescentes tenemos muchas crisis existenciales y pues a mí me tocó una de esas y yo no sabía qué quería de mi vida. Yo iba a estudiar odontología, había ganado todos los exámenes, pero yo me puse a analizar y me dije, bueno, ¿qué quiero hacer toda mi vida? ¿A qué me quiero dedicar toda mi vida? O sea, ¿realmente quiero dedicarme a ser dentista toda mi vida? O sea, ¿me veo haciendo eso? Y me dije, no, creo que no. Me puse a pensar qué realmente me gusta. Me dije, bueno, me gusta mucho lo que es el café, me gusta mucho todo lo que es como la hospitalidad, el servicio. Me gusta mucho el servicio. Que era incluso algo que ya traías de pequeño. De pequeño, totalmente. Me gusta mucho eso. Me dije, bueno, creo que empezar a trabajar el café es una buena opción. Y justamente, mira, que aquí en Quetzaltenango todavía no se hablaba mucho de café especialidad. Me dije, bueno, voy a tratar de contactar productores y de estos productores voy a tratar de traer cafés, tostarlos con mi amigo Walfred y venderlos. Y recuerdo que empecé a buscar muchos productores. Entre todos esos productores me tocó gente un poquito malintencionada que realmente te vendía cafés muy malos y los probabas y horribles, o sea, de verdad, cafés de muy mala calidad. Pero ahí fui aprendiendo, ¿verdad? Identificar entre buenos cafés, malos cafés. Al final, esa parte de probar de todo, se podría decir como que ir fallando, o sea, ir buscando. Final, exactamente. Porque es importante, si quieres llegar a un resultado, tenés que empezar a buscar. Es decir, no vas a pretender llegar a un resultado desde un inicio, exactamente. Desde un inicio tenés que ir probando y al final eso se traduce como ir fallando. O sea, en el camino tenés que ir fallando, hasta que llegas. Pero al final ese punto, digamos, y como lección también, ese punto de ir fallando y de ir buscando es lo que te hace llegar al resultado final. No rendirte. Y creo que si te apasiona, creo que hasta vas con más ganas, ¿verdad? Y me imagino que fue frustrante porque también estuviste buscando gente al final es dinero. Prometía. Y al final es dinero también. Ya si lo miras así económicamente, es dinero que estás invirtiendo y que no va a tener un retorno porque al final es muy mala calidad. No lo puedes vender al precio que querías porque de verdad es cafés muy, muy genéricos. Y luego de esto, poco a poco, como decías, en toda esta aventura, pues ya me encontré con buenos productores. Uno de los primeros fue Felipe Contreras de Finca Gascón. Increíble. El trabajo de hoy en día es un trabajo muy increíble. Los cafés que él trabaja, yo no he trabajado con el cafés últimamente, pero espero poder tener. Y ahí probé mi primer geisha. Las geishas son variedades muy exóticas que provienen de Etiopía. Se trajo esa variedad por Panamá y luego se distribuyó por Latinoamérica. Pero esas variedades tienden a ser muy diferentes porque los sabores son muy ligeros, como a té, florales, afrutados, ligeramente tropicales. Recuerdo que lo probé y me voló la cabeza. Fue como, ¡wow! O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero me enamoré, o sea, me enamoré del café. Después de haber probado muchas cosas malas, te diste cuenta y dijiste, esto, por aquí va ya. Exactamente, este es como mi camino. Y actualmente, como que ese fue una de las primeras veces que me pasó eso. Luego, hace poco me pasó algo así, ahorita que estaba en Madrid probando otros cafés, pero si quieres vamos a alargar más poquito después. Luego de eso,
justamente empecé a traer un par de cafecitos y bueno, los iba a distintas cafeterías de acá de Quetzaltenango a ofrecerlos. Era como, miren, de repente me interesa. Hubo un par de cafeterías que les interesó, me compraron, otras que sí no. Ya empecé a hacer como un listado de clientes a los que les iba a dejar café a su casa. O sea, me decían, mira, necesito café, perfecto, así que vamos a llegar a su casa. Y justamente empezamos como que a ver que había mucha demanda, entonces empecé a traer un poquito de cafés más exóticos. Empecé a trabajar con doña Yancy, que es de Finca de la Senda, que yo soy agradecidísimo con ella, porque ella fue también una de las primeras productoras en darme la confianza de poder tener cafés de ella. Estamos hablando que aquí tenías aproximadamente, ¿qué? Como 17 años. 17 años. 17 años. Ajá. Okay. Y ya para eso ella ya había ganado varios premios en Cupo Fexenes, que son como premiaciones de cafés bastante grandes. Y pues yo ya tenía como cafés de ella, entonces siempre soy muy agradecido con ella. Y recuerdo que traje un café bastante exótico de ella y la gente me decía que no le había gustado. Pero yo no entendía por qué a la gente no le gustaba. Hasta que hablaba con Walfred y llegamos a una conclusión de que no es que el café fuera malo, sino que la gente no sabía prepararlo. Y él me dijo, bueno, creo que ya es un momento de que usted empiece a preparar sus propios cafés. Y yo me dije, bueno, creo que sí, ¿verdad? Creo que es un buen momento. Empecé a comprarme un par de métodos. Luego, yo tenía un amigo que trabajaba en todo este mundo de café, que éramos muy, muy amigos. Creo que todo el tema de las sociedades son muy complicados, ¿verdad? Y recuerdo que yo le dije, él como que me dijo, mire, o sea, como que, yo le dije como que podríamos hacer algo, porque yo tengo distintas cosas, bueno, tengo los proveedores, podría poner como mobiliario y podría conseguir el hogar. Entonces como que deberíamos asociarnos, me dijo, sí, démosle, no sé qué. Empezamos a armarlo, yo conseguí el local, que en ese entonces el café era muy diferente. Entonces el café, lo que ves en día... Estamos hablando que es este mismo local. Este mismo local, o sea, no era nada con lo que es ahora. Solo contexto, ¿cuánto tiempo tienen de estar 4 acá? años. 4 años. 4 años. Y justamente ayer vinieron unas clientas, me contaba una de mis baristas y me dijo de que ellas se fueron sorprendidas porque dijeron, no nos esperábamos tanto cambio en la cafetería. O sea, que no era nada que ver. Nada que ver. Han mejorado muchísimo. Sí, cuando nosotros empezamos, estábamos solamente en ese local que de repente grabás vos un poquito después. En el espacio verde teníamos la barra. No era ni siquiera una barra, era una mesa de melamina. Tenía un mueble de esos de casa y mi máquina y ya. O sea, no había nada. Solo. Pero en ese entonces... ¿Hablamos de qué? Como tres... Sí, y solo teníamos un sofá y ya. Aquí en el jardín no teníamos ni el piso ni la pérgola, no había nada de nada. O sea, y teníamos unas mesas todas rústicas de pallets con champas. O sea, así malas, a mí no me gustaba. Y mi mamá me decía, tome fotos y publiques, que dices que a mí no me gusta. No me gusta. Y mira, conecto mucho digamos, con tu persona porque yo me recuerdo igual cuando yo empezaba a armar, digamos, y con mi hermano. Te doy contexto también, nosotros tenemos una empresa textil con mi hermano y la iniciamos hace 7 años. Y sí pasó en un momento donde nosotros no teníamos equipo de grabación y no teníamos cámaras y donde necesitábamos publicar lo que hacíamos de todos los productos y a mí no me gustaba porque siempre esa parte de... Yo creo que es importante porque también estar incómodo y uno querer mejorar te obliga a hacer las cosas. Y en algún punto esa parte de decir no me gusta lo que tengo te obliga a hacer un esfuerzo mucho más grande para poder venir y mejorar lo que en ese punto está a tu alcance, porque hay que decirlo, cuando uno está emprendiendo, uno no tiene las posibilidades de venir e invertir en la mejor pérgola, en la mejor sillas, en el mejor mobiliario. Uno empieza con lo que tiene. Y yo he dicho a la gente, esto es full emprendimiento, o sea, es que esto es totalmente un emprendimiento. Nosotros nunca empezamos con capital alto. Nosotros empezamos así, full emprendimiento, con lo que teníamos a la mano. Yo me traje tazas de mi mamá, pero bueno, ahorita vamos a regresar un poquito al tema. Entonces, recuerdo que dijimos, bueno, empecemos. Y nosotros con mi primo veníamos a pintar, veníamos a arreglar el lugar. Este lugar tenía una pared así, a la gran, un color turquesa. Imagínate pintar ese color turquesa blanco. Tuvimos que darle como 6 pasadas. Pero lo hicimos, ¿no? Pam, pintando. La cosa es de que justamente luego empecé la sociedad con este amigo. Pero esta persona no era lo suficientemente madura como para poder lidiar con que ya no la atención la tenés solo vos. Porque él vino y sus clientes vinieron acá, ¿verdad? Entonces teníamos un poquito de afluencia. Pero era muy diferente, aparte de que como que había muchas indiferencias. Yo tenía 17 años, y no voy a decir a los 17 años soy totalmente maduro, pero por lo menos sabía cómo lidiar como que con ciertas responsabilidades que él tenía, que yo tenía. Y él sí no supo, al final él me trató de sacar del local. Fue muy interesante porque él me trató de sacar, pero yo a los 17 años yo me dije no, o sea, al final yo conseguí el local, yo fui el que lo arreglé. Creo que no sería justo, ¿verdad? O sea, abandonar esto.
pero había una parte de mí que decía, no, creo que hasta aquí llegaste, no tenés como para comprar ciertas cosas que él puso, de plano, vas a tener que dejarlo así. Era como un juego entre continuar y abandonar. Sí, exactamente. ¿Y cuántos años tenía tu socio? Sí, él ya tenía como 30 y tantos. Wow, o sea, al final un chavo, podríamos decirlo, de 17 años, tenía o estaba preparado más para venir y gestionar esto que alguien de 30 y algo. Exactamente. Y Sí. al final yo le agradezco, mira, yo soy una persona que no trato de caerme con odio. Yo digo, si pasan las cosas, pasan por algo. Yo me considero, yo no soy 100% religioso, que te diga, estoy muy full en la iglesia, pero por lo menos yo le digo a Dios, Dios, haz tu voluntad. O sea, creo que todo lo que pasa en mi vida, sea bueno o malo, o sea, va a ser planes de Dios, y como que Él me está dirigiendo ahí hacia donde yo voy a llegar. ¿Va? Trato de no quedarme con esa mentalidad de odio, de enojo. No, porque en el momento me estaba muy enojado. Porque él trató como me humilló hasta cierto punto, quiso sacarme de acá, y me dijo que si yo me iba, me compraba mis cosas. Entonces como que, imagínate que a los 17 años te diga un cuate de eso, es como... Sí, obvio, te pega. Te pega por la edad más que todo. Sí, totalmente. Entonces yo me dije, pero yo me dije no, o sea, realmente no. Y me paré y le dije, no, disculpe, pero yo no voy a ir de acá. Le dije, aunque sea una venta de tacos, va a poner, le dije, pero yo no me puedo ir de acá, o sea, yo no puedo dejar esto acá, yo fui quien conseguí el local. Y él se imaginaba que me iba a intimidar, porque la reacción de él fue así como, uy, sí se notó. Se me paró el chavito de 17 años. Sí se notó que sí le afectó. Y bueno, al final él me jugó una mala vuelta, me dijo que se iba a ir tal fecha, se fue mucho antes, porque habíamos quedado acordado una fecha y en esa fecha él se fue mucho antes, pero yo no tenía el equipo, ¿verdad? O sea, yo no tenía la máquina en ese entonces, tenía una máquina de casa, no tenía una máquina que tengo hoy en día, ¿verdad? Y tenía mi molino, ya había comprado métodos, pero había muchas cosas que me hacían falta comprar, o sea, había cosas que me hacían falta comprar, yo puse otras cosas como el mobiliario y así, pero bueno, terminó como que todo mal, ¿va? Se llevó todas esas cosas. Sí, se llevó todo y me dejó sin nada en un par de días, ¿va? Y, o sea, yo tuve que cerrar, pero recuerdo que fue como algo, como decías, como desmotivante entre será que sigo, será que no. A los 17, ya creo que ya había cumplido los 18, justamente creo que acababa de cumplir los 18. A los 18, ¿quién te va a dar un préstamo? Eso es algo que yo suelo pelear mucho, porque la edad que nosotros tenemos, si nosotros queremos optar por un préstamo o por un crédito para poder seguir invirtiendo por nuestra edad, puede ser que tal vez tengamos el capital que hayamos reunido, hemos hecho un buen récord crediticio en esto desde los 18, pero si a los 22, tenemos 22 años, no te lo dan. Sí. No sé si te ha pasado a vos o has intentado. No, me pasó con mi primera tarjeta de crédito. Yo al final tenía ya la condición económica para tener una tarjeta de crédito porque sabes, digamos que el crédito cuando hablamos de empresa te ayuda mucho. El tiempo que te da una tarjeta de crédito. Entonces yo necesitaba una tarjeta de crédito. En algún punto era frustrante tenerle que estar pidiendo favor a alguien y decirle, mira, porfa, paga esto, ¿verdad? O sácame a cuotas esto. Entonces cuando solicité incluso mi primera tarjeta de crédito, me recuerdo que lo primero que le dije a la persona del banco fue decirle, mire señorita, aquí el inconveniente es la edad. Le dije así, ay, no sé ni cómo reaccionar. Le dije, mira, aquí el inconveniente es la edad, esto y esto. O sea, nosotros tenemos una empresa, somos una sociedad, estos son nuestros estados financieros, entonces al final, mire usted, si me quedo con usted, si usted me puede dar la tarjeta, perfecto, y si no, me voy con otro banco. Pero aquí el único inconveniente es mi edad. Muchas veces ni siquiera te lo dan, o sea, aunque les presentes todo eso, no te lo dan. O sea, sí, es que la edad. Sí, la edad te juega en contra, y eso es cierto. Y fíjate que en muchas ocasiones, y te digo, es el propósito del podcast, va a mostrarle a la gente que la edad no es una limitación, porque hay muchos que dicen, no, es que tengo 17 años, pero al final puedes poner muchas excusas, pero sí, para eso tal vez lo vamos a ampliar un poquito más, pero finalmente la edad en algún punto sí te juega en contra, o sea, emprender joven te juega en contra para acceder a créditos, para que te den ciertos papeles, o sea, es complicado, incluso ya teniendo 18 años, es como que sí puedes tener acceso a ciertas cosas, pero aún así sigue siendo complejo. Sí, total, demasiado, sí. Entonces yo pensaba en ese entonces, ¿cómo lo va a comprar? Y por un momento me dijo, bueno, un crédito. Luego me dije, nah, que primero imposible. Pregunté un par de lugares, imposible que me dieran un crédito. Pero mi papá vio ese deseo, mi papá vio que realmente tenía muchas ganas. Mi papá con los ahorros de su vida me compró la máquina. O sea, yo eso es algo que agradezco mucho. ¿Y cuánto? A veces si hablamos en dólares, ¿cuánto puede estar costando esa máquina? Unos que $4,000 tal vez. Sí, no es algo muy barato. No es algo muy barato. Y yo recuerdo, yo hoy en día a veces veo fotos del día que me traje la máquina y me dan ganas de llorar. Porque no sé, son muchos recuerdos, es mucho sentimiento, mucho agradecimiento hacia mi papá. Justamente él me compró la máquina con mi mamá. Rascamos de donde ni te imaginas hasta la alcancía de mis hermanos para poder comprar un molino que nos hace falta. O sea, realmente nosotros buscamos en lo más recóndito. O sea, hasta recuerdo que no ajustábamos como 20 quetzales. Y recuerdo que una señorita que llega a ayudar a hacer limpieza a mi mamá le dijo, mire, doña Miller, aquí tengo yo 20 quetzales.
O sea, imagínate, pues, o sea, realmente hubo mucha aportación de mucha gente, porque nosotros no llegamos a comprar ciertas cosas que necesitábamos comprar. Sí, ¿no? sí, o sea, sí fue un proceso de buscar desde el capital. O Y sea, y eso te lo digo que pasó en 2 días. O sea, no fue como que haya pasado mucho tiempo. O sea, en 2 días nosotros estuvimos así buscando. Hasta que pues logramos, gracias a Dios, reunir todo. Tazas, yo me traje todas las tazas de mi mamá, tazas chiquitas, cucharas, me traje un montón de cosas de mi mamá. desvaciaste la cocina de tu mamá. Hasta hace como 2 años, creo que le regresé, creo que hasta el año pasado, creo que le regresé todas Le las cosas que regresaste tenía todas de las ella. Ajá. Entonces, recuerdo de que justamente, y pues así empezamos. Bueno, empezamos y este cuate realmente se llevó toda la gente. Yo me quedé sin ningún cliente. Pero hubo un par de clientes que como que confiaron y yo soy muy agradecido con ellos. Hoy en día les tengo ahí mucho aprecio. Siempre trato de darles muchos beneficios aquí en el café porque yo soy muy agradecido. O sea, yo soy muy agradecido, ¿verdad? Trato de ser agradecido todo el tiempo. Entonces hubo clientes que realmente se quedaron y yo eso lo creo. Pero no te voy a decir eran 10, eran 15, no. Eran unos 7, 6 clientes. Sí, o sea, que realmente se quedaron. Y venían y poco a poco la gente empezaba a venir. Pero obviamente yo le digo a la gente, una de las críticas que nosotros tuvimos cuando nos hicimos virales era donde nos decían, es que ustedes, es que antes no era así, o es que hubo algo que me criticaron mucho, es de que yo antes en el jardín dejaba fumar. ¿Pero por qué? Porque muchos de mis clientes que venían todos los días fumaban. O sea, ni yo tenía que acoplarme a ellos, ¿verdad? Ahora, hoy en día, ya nosotros ya no lo permitimos. Ya como que tuvimos que hablar con ellos y le miren, disculpen, ya no se puede, ¿verdad? Porque ya tenemos más afluencia. Pero me imagino que tenías esos clientes porque también eran un poco que venían por tu socio, ¿verdad? ¿O no tanto por eso? No, fíjate. ¿No? Esos fueron clientes así que se quedaron. Porque realmente, como te decía, este cuate que era mi socio, este ex socio, él se llevó a toda la gente. Él se llevó a todos los clientes. O sea, ninguna persona te vino a visitar después de eso, de él. Quedaron como 3, 4, como te digo, quedaron como 3, 4 clientes. Yo de verdad, yo les agradezco, les tengo mucho cariño, les aprecio con todo mi corazón porque realmente se quedaron. Habían tardes en las que de verdad yo no tenía ni un cliente, me estaba solo con un amigo toda la tarde, platicando, preparando café, tomando café. Y es bien complicada esa parte cuando no tienes trabajo, porque al final, yo me recuerdo también en nuestros inicios nos levantábamos al final mi hermano renunció a su trabajo antes porque nosotros sí venimos de una familia que tiene negocio, pero nos habían acostumbrado mucho a buscar trabajo, entonces en algún punto mi hermano tenía un trabajo y renunció. Y era un punto donde yo también, digamos, estaba ocupado haciendo otras cosas, entonces las dejé y nos levantábamos a veces el día lunes y era como, ok, ¿qué hacemos? Entonces conecto mucho, digamos, con lo que decís, porque si en ese punto decís, ok, ¿qué hago? Vuelvo a limpiar la mesa 5 veces más. Yo, por lo menos, yo en ese momento, yo estaba full concentrado en querer ser el mejor y recuerdo que eso sí, me la pasaba practicando todo el día, practicando. Tenía una rutina de entrenamiento en la que me preparaba 3 métodos, los iba probando, iba esperando que la taza enfriara, porque te das cuenta que cuando la taza enfría mejora mucho. Sí, ya sentí que cambió el sabor. Cambia. Entonces, mientras iba enfriando, iba practicando dar latte, porque yo era malísimo en el dar latte, que es lo de dibujar en la taza con látex. Yo era malísimo para eso y no se me daba. Entonces, recuerdo que me pasaba practicando y después empezaba a calibrar expresos, empezaba a calibrar la máquina. En ese entonces fue una temporada muy bonita porque como justamente estábamos regresando de pandemia, empezaron a hacer muchas competencias. Y recuerdo que en una de estas, en las competencias, gracias a Dios, me iba bien. No, o sea, rara a la vez que perdí en primera ronda, después lograba llegar a semifinales. Y mi papá siempre me acompañó. Y creo que eso, mi papá como que se dio cuenta que realmente era bueno. Y empezó a confiar bastante en mí, ¿verdad? Sí, se empezó a dar cuenta que al final, porque es una diferencia muy grande entre querer hacer algo y cuando se te da porque tener las capacidades y cuando querés hacer algo, pero de verdad no lo puedes hacer. Exactamente. Por ejemplo, nosotros si quisiéramos jugar fútbol en la NBA, creo que de Estados Unidos está muy complicado porque para empezar no medimos ni siquiera los 2 metros, pero sí hay una parte donde también tenés que saber para qué sos bueno. Exacto. Y como te digo, mi papá por lo menos vio que era bueno y vio que me gustaba y que le echaba muchas ganas y confió mucho en mí. Y creo que por eso también como que él se animó, porque él también tomó un riesgo hasta cierto punto de bueno, estos ahorros voy a tener que dejarlos y se los voy a confiar a mi hijo. Y imagínate, y ahorros que a él es muy cuidadoso y él siempre ha sido ahorrar. Y estos ahorros como tal, imagínate, él los tiene por si nos enfermamos o algo así. Por emergencias. Imagínate, gracias a Dios no nos pasó nada en ese entonces, pero si nos hubiera pasado algo, no creo que lo hubiéramos tenido. Sí, y estamos hablando que seguíamos en pandemia, o sea, existía el resto. Si hubiéramos estado en cualquier otra, digamos, ámbito normal de la vida como ahorita,
hubiera sido quizá un poco menos riesgoso. Exactamente. Pero es como el punto de decir, ok, hay una pandemia, hay riesgo, en cualquier punto este dinero nos puede servir, pero a pesar de eso tu papá confió en vos, ¿va? Y prácticamente dijo, aquí está el dinero, dale. Y yo recuerdo cuando trajo la máquina, un momento muy bonito, yo emocionadísimo probando la máquina. Hoy en día todavía tengo esa máquina, realmente una muy buena máquina, estaba muy feliz. Y recuerdo que me dije, a partir de ahí toca trabajar. Y yo trabajé todos los días, en ese entonces yo no tuve a nadie que me ayudara, estuve casi un año así, hasta el año. Recuerdo que ya mi primo me dijo, yo no tengo nada que hacer. Dije, vos necesitas trabajar aquí conmigo. Y ya empezó a venir un poquito más de gente, ya teníamos un poquito más de afluencia, fuimos arreglando el espacio. Cuando pusimos el piso, hasta yo me metí a ayudar de albañil, porque no había gente que ayudara y necesitábamos poner el piso ya porque no teníamos el espacio habilitado. Y recuerdo que un espacio que no está habilitado son pérdidas a cierto punto, sí, porque ¿verdad? no lo estás usando. No lo estás usando. Estás perdiendo dinero. Entonces yo me dije, no, tengo que arreglarlo. Recuerdo que me puse mi camisa, empecé a ayudar al albañil, empezamos a hacer la mezcla, tiramos la plancha, tiramos el piso. Luego ya teníamos las sombritas, unas sombrillas más bonitas. Luego dijimos, bueno, yo fui reuniendo dinero, pongamos la pérgola, ¿verdad? O sea, realmente las ganancias es raro porque casi no las miras. Y eso es bien normal. Bien en normal, un emprendimiento, cuando estás pasando, digamos, de un emprendimiento a un negocio, porque, digamos, hoy podemos decir que esto ya es un negocio. Incluso ya hay una fase que dicen la mayoría de personas y de estudios que si una empresa o un emprendimiento sobrevive los primeros 2 años es porque hay algo ahí. Sí, si te morís antes de eso es porque pues no lo lograste, lastimosamente no había mercado y pues se murió. Entonces esto ya hablamos que ya pasó esa fase, entonces ya es un negocio. Pero cuando estás en un emprendimiento prácticamente no miras ganancias, todo lo reinvertís. O sea, si sos un buen emprendedor y si de verdad querés levantarlo, creo que sí se puede, pero después no. Sí, pero después si querés iniciarlo y de verdad querés mejorar las cosas, prácticamente decís, ok, me compro el iPhone o le meto este dinero a la empresa. Y siempre es a la empresa. Sí, yo hoy en día le sigo metiendo al café. Sí. Yo hoy en día todavía no me siento conforme con el espacio. Gracias a Dios con la maquinaria ya me siento bastante feliz. Tengo molinos ya de competencias. Tengo como que ya bastante equipo. Entonces ya me siento bastante feliz con el equipo. Pero todavía no me siento conforme. O sea, yo sé que puedo mejorarlo. Sé que puedo mejorar todo. Entonces como que siempre estoy ahí pushando para seguir mejorando todos los aspectos. Y aquí voy a algo. Que nosotros no teníamos el espacio más bonito, era hasta cierto punto incómodo, chiquito, a la gente le llegaba el olor a cigarro, pero realmente el enfoque de calidad que yo busqué y el servicio, que es algo muy diferente, que son cosas muy diferentes, pero que van de la mano, fue lo que hizo que la gente empezara a venir. Sí, pues. Porque realmente yo me enfocaba en brindar los mejores cafés, ¿verdad? En conseguir buenos cafés, en trabajarlos, en trabajar recetas. Le ponías todo. O sea, de verdad que le metía mucho empeño al producto y al servicio. En tener un servicio personalizado con cada cliente. Entonces, digamos, hoy en día nosotros ya tenemos protocolos de atención enfocados a cómo yo atiendo. Entonces, suponete, cada protocolo le explica a los baristas cómo deben de actuar, qué deben de hacer, qué hacer en este caso, qué recomendar. Porque son como experiencias que yo tuve que en base a eso yo hice un manual de cómo ellos pueden dar un servicio óptimo de mejor calidad y que sea único. Entonces, en base a eso fue que fue lo que nos sostuvo. Eso fue lo que nos sostuvo. Sí, porque el espacio no era nada bonito, el espacio era bien como la entrada ni rótulo teníamos. O sea, no teníamos ni rótulo, ¿ves? O sea, era feo, o sea, a mí no me gustaba. Entonces, eso fue lo que nos sostuvo y también, obviamente, la gracia de Dios que me imagino que también como que, o sea, Dios hizo algo ahí, ¿verdad? Para que nos fuéramos dando a conocer. Luego ya fuimos arreglando más los espacios. Luego ya agarramos un espacio de acá, porque antes solo tenemos esto. Ya agarramos este local. Luego ya pusimos la cocina, que por poner la cocina también fue un gran cambio, porque uno piensa poner una cocina, pero hay un gran gasto detrás, tener que comprar refrigeradora. Y no solo, cualquiera pensaría que poner, porque eso sí lo tengo presente, cualquiera pensaría que dice, ok, me compro cualquier tipo de inmobiliario para de mobiliario, digamos, para una cocina, pero en realidad no es así. O sea, hay incluso materiales específicos. Sé incluso que la mayoría de las cocinas, por lo menos, tienen que ser de acero inoxidable. Es lo recomendable. Nosotros no empezamos así, nosotros empezamos con muebles normales. Hoy en día ya estamos haciendo esos cambios, mejorando, pero suponete en ese entonces, no. O sea, nosotros empezamos, como se decía, full emprendimiento, con lo que teníamos a la mano. Empezamos a trabajarlo, empezamos ya a meter platillos, lo trabajé con mi mejor amigo Edgar, el de Magna, que te contaba. Aquel fue el primer chef que estuvo con nosotros. Nos la pasamos experimentando, probando, haciendo de todo, ¿verdad? Y poco a poco hemos ido creciendo. Luego ya agarramos este local
Ya luego mi papá me ayudó con poder optar por un crédito, porque me dijo, bueno, mira, yo lo voy a sacar, pero usted me lo va pagando. Entonces, actualmente todavía se lo sigo pagando. Para nosotros ya pasar la barra ya, pintar, comprar mesitas, arreglar más el espacio. Y hoy en día la gente todavía, yo miro y todavía se nos dejan críticas, deberían de mejorar el espacio. Y es como, lo estamos mejorando, te creo que lo estamos mejorando. Sí, ¿verdad? cabal. Pero no es un proceso rápido. No es un rápido. proceso rápido. A menos que venga un jeque árabe y me invierta $1 millón de quetzales, con mucho gusto. O sea, te traigo lo que querrás, te traigo unas sillas de pelo de alpaca, o yo qué sé, ¿verdad? Para que las pongas, pero después es muy sofisticado. Pero yo sigo en ese proceso. Y luego fuimos mejorando los procesos. Y también aquí entra otra cosa, que yo también quise ir mejorando mis conocimientos. Porque al inicio yo solo tenía conocimientos básicos de barismo. Espresso, métodos y así. Pero todavía eran muy básicos. Entonces yo me dije, bueno, creo que ahora quiero aprender a catar. Y invertí también en mi educación relacionado al tema del café. Y ya fui a recibir cursos de catación. Luego de eso yo me dije, bueno, creo que ya es necesario que yo también aprenda cómo es el tueste. Porque me gustaría yo tostar mi café. Entonces me dije, bueno, pues voy a aprenderlo. Y invertí en mi educación. Esto fue año con año. El primer año fui a, ¿cómo se llama? Fui a aprender a catar. Al siguiente año fui a aprender a tostar. Ahorita sigo sigo todavía aprendiendo. Muchos cursos en línea. Sigo aprendiendo bastante de bastantes instructores de Europa que conocí ahorita. Le invertís bastante a la educación. Exactamente. Sí, porque creo que eso es bien importante, invertirle a la educación. Si alguien no le invierte a su educación, difícilmente avanza. Porque hablemos de educación como... a mí me gusta llamarlo más como habilidades, porque en realidad... Educación, muchos pueden pensar que son títulos, pero en realidad educación no son títulos tampoco. No, muchas cosas. Entonces, al final, también una parte que obtengo, digamos, de eso que decís, es que al final aprovechaste mucho tu tiempo. Cuando no habían clientes, cuando no habían cosas que hacer, invertiste ese tiempo para ser mejor y al final eso dio su fruto, ya ha dado su fruto. Totalmente. Pero bueno, para ir aterrizando también, porque creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Me parece. Contanos un poco, sos la cafetería número 63 del mundo, 65, ¿verdad? 65, Número 65 del mundo, wow. O sea, podemos hablar que solo en Guatemala hay un montón de cafeterías. Sí, en Shanghái, solo en Shanghái, China, hay 800 cafeterías. Wow. Y ahora, ser la número 65 del mundo. Contame, ¿cómo estuvo un poco esa experiencia para ir ya finalizando? Fenomenal. Bueno, pues fíjate que, pues como te comentaba, bueno, nosotros fuimos arreglando los espacios. Gracias a Dios logramos como acomodar, hacer un espacio todavía más cómodo, protocolos de calidad todavía más altos. Eso es algo que yo me he exigido mucho, como mucho protocolo de calidad. Entonces, luego de como reclutar y hacer un conjunto de todo esto, me dije, bueno, vamos a dedicarnos full trabajo con cada cliente y con el personal también. Que hoy en día yo me siento muy feliz con el personal que tengo porque todos vamos en la misma sintonía. Todos vamos en la misma sintonía de calidad y servicio, calidad y servicio, calidad y servicio. Entonces, justamente, yo desconocía de esta competencia. Me da risa porque en un comentario de TikTok me pusieron, la fijo pagó el premio. ¿Con qué? ¿Cómo lo va a pagar? Para empezar, debo todo lo que estoy para empezar, todo lo que invertí lo debo. O sea, yo... Siempre a la gente en internet le gusta. Sí, en TikTok la verdad que son muy haters. Sí, en TikTok a mí también me pasa. Haters. No sé qué tiene la gente en internet que tiene una rabia con la vida. En TikTok son muy haters y como tienen perfiles falsos, como que se dedican a criticar, pero justamente la crítica. Pero yo desconocía esta competencia porque es la primera vez que se hace. Esta competencia la organiza Coffee Fest Madrid, que yo diría que actualmente es uno de los eventos más grandes de habla hispana de café. Ellos están en este evento, asistieron 44,000 personas. Wow. Y venían personas de todo el mundo, venían personas de Asia, de Europa, latinos fuimos bastantes. Y justamente ellos empezaron a evaluar desde el año antepasado casi, empezaron a seleccionar. Fueron más de 15,000 cafeterías que empezaron que seleccionaron y luego nominaron a 5,000 cafeterías casi. De todas estas, nominaron 5,000 con distintas personas en el mundo. Ellos tienen a distintos jueces en todo el mundo que van como evaluando y que van como nominando y como que se postulan. Tenemos, por ejemplo, vos quieres postularte para ser alguien que puede nominar, mandas tu currículum, mandas a qué te has dedicado y dices, bueno, yo quiero ser alguien que nomine, ¿verdad? Entonces ya te dan a vos la libertad, ya puedes vos nominar, ¿verdad? Pero luego de esto nominaron a las 5,000 y fue cuando nos nominaron por primera vez, que si no estoy mal fue septiembre del año pasado, que nos nominaron y fue un boom así muy caótico. Nosotros no estábamos listos para recibir a tanta gente. En ese entonces nosotros solo éramos 2 personas en barra y 1 persona en cocina. Wow. Imagínate tener que atender un aforo de casi 60 personas con otras 20 personas esperando afuera. Rebasaste tu capacidad. La gran, sí, totalmente.
Y yo, la verdad es que muchas veces prefería mejor cerrar antes a dar un mal servicio. Sí. Y le decía a la gente, miren, disculpen, prefiero que ahorita mejor ya no atender, pero a darles un mal servicio. Mejor regresen otro día y ya los atendemos más tranquilos. No, ok. Pues porque yo sí no me gusta perder esa parte de calidad. Yo sí no estoy en contra de que por afluencia, que por masas, perder calidad. O sea, yo sí estoy en contra de eso y creo que es algo que nosotros siempre vamos a tener como filosofía, que es el servicio y la calidad, ¿verdad? Entonces, justamente empezó a pasar, entonces justamente nos nominaron y luego empezó el proceso de selección. Ese proceso de selección consistía en que un 30% iba a ser voto de gente. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos reuniendo votos y el otro 70% iba a ser una exhausta evaluación de los jueces. Ajá. Y iban a evaluar tu producto. Iban y a evaluar cosas así, todo. Entonces, aquí entra otra crítica que nos hacían. Decían, es que eso es como un certamen de belleza en línea. Gana el que más likes tenga. No fue así. O sea, eso solo fue el 30%. Y yo pienso que lo hicieron solo para saber quiénes realmente estaban participando, ¿verdad? Y ya luego de eso, los jueces expertos, en este caso, no me recuerdo si fue Kat, que es una experta tostadora de Estados Unidos, o fue Darberis, que es un ingeniero químico que pude conocer, que es un experto, tiene un doctorado en fermentación de café con hongos koi. O sea, es una cosa súper loca y especializada. Uno de ellos dos fue, no recuerdo si uno de ellos dos si fue el que nos evaluó, y ya nos dieron el listado, ahora en el puesto 65, donde evalúan todo. La gente a veces nos dice, ¿con qué bebida ganaron? Y es como nosotros no ganamos por una bebida en específico, nosotros ganamos por todo. Por todo. Por el servicio, por la atención, protocolos, creatividad, también nos calificaron creatividad, postres. Qué interesante. Todos los detallitos. Pues no solo fue por una bebida. No solo fue por una bebida. Es un todo. Y al final eso es cierto, porque un negocio es un todo. No basta con hacer solo una cosa bien. Exactamente. O sea, tiene que ser todo perfecto. Todo. Entonces fue cuando y justamente en enero a nosotros nos avisaron que habíamos quedado en un puesto, no nos dijeron qué puesto, y de que si nosotros queríamos viajar a Madrid, nos esperábamos. Wow. Y yo no sabía si viajar a Madrid, porque la verdad es que es un gasto bastante alto, pero mis papás me dijeron, hombre, anímese, creo que es una oportunidad muy única. Y justamente un amigo me dijo, mira, estás joven, creo que el dinero regresa, las experiencias no. Anímate. Y yo me animé a ir a Madrid, fue una experiencia increíble, conocí mucha gente importante, hice bastantes amigos, y ya el otro año ya estamos listos para regresar a Madrid y quedar en un puesto más cercano. Qué interesante. Pero bueno, Diego, creo que ahí la vamos a dejar porque vamos a dejar una segunda parte, pero qué increíble tu historia, que tenés al final 22 años, tenés una cafetería súper chilera, al final ya tenés clientes, esto empieza a avanzar, tenés un equipo que ya los vi por ahí de 7 personas, ya me metí a ver tus redes también, que al final veo que ahí siempre los estrenás. El método que nos diste ahorita está súper bueno, entonces pues creo que eso es un ejemplo de que al final la edad no es una limitación. Te vas a poner y te vas a encontrar con muchos retos, digamos, en la vida, y más cuando sos chavo, entre 17 a, 22 años. Entonces creo que en realidad lo que define a los emprendedores es que tienen esas ganas y que le dan para adelante, y creo que lo has demostrado. Felicidades por el proyecto, gracias por recibirnos acá. Te agradezco a vos y gracias por visibilizar a estas personas, creo yo, porque creo que como tal vos sos el medio para que nosotros podamos contar nuestra historia, podamos motivar y podamos como que seguir promoviendo nuestro trabajo y seguir promoviendo lo que es el emprendimiento, ¿verdad? Sí, entonces creo que también felicidades a vos y gracias, te agradezco mucho. Dale, y al final pues, ¿qué quisieras decirle a nuestra audiencia, que en realidad esos jóvenes que van empezando, que quieren emprender, que tienen ganas de poner una cafetería o cualquier otro negocio, ¿qué les dirías a ellos? No, que sean apasionados. Yo principalmente les recomiendo que sean apasionados, porque la pasión va a ser lo que los va a mover. A veces ustedes van a estar cansados, van a estar desmotivados, pueden recibir malas críticas, pero si realmente es su pasión, les prometo y les juro que eso no los va a detener. Hasta van a trabajar con más ganas y especialícense. Siempre lo he mencionado, he hecho varios podcasts y siempre le digo a la gente esto: especialícense en lo que van a hacer. No busquen ser uno más del montón, traten de ser siempre los mejores, y creo que esto es lo que hace que uno sobresalga y resalte en cualquiera que sea el ámbito en el que uno esté. Sí, pues dale Diego, gracias. Así que gracias a todos mucho por ver, cuídense, finalizamos acá con un ¿qué? Brindis, ¿no? Sí, claro, no sé si se puede decir brindis, pero bueno, ahí atentos al siguiente episodio. I wake up,